Muy buenas noches a todos los que escuchan este relato. Mi nombre es Esteban y soy de Saltillo, en el estado de Coahuila, México. Trabajo en una taquería familiar que ha estado en pie por más de 20 años, sirviendo a vecinos de toda la vida y a forasteros que pasan por el barrio. Jamás imaginé que mi rutina, tan predecible, se vería sacudida por algo que desafiaba toda lógica. Pero una noche conocí el miedo de cerca y comprobé que, bajo la apariencia de una vida tranquila, pueden ocultarse sombras más tenebrosas de lo que uno sospecha. Permítanme ponerlos en contexto. La taquería donde laboro pertenece a mi jefe, un hombre de gran corazón que lleva décadas en el negocio. Entre semanas solemos cerrar antes de la medianoche, pero los fines de semana a veces extendemos el horario hasta la 1 o 2 de la madrugada si la clientela lo amerita. Yo suelo encargarme de atender las mesas, preparar salsas y ayudar en la parrilla cuando hace falta. Nuestra zona es tranquila, la mayoría de los vecinos se conocen y apenas hay incidentes que alteren el día a día. Quizá por eso me confié tanto. Todo comenzó un sábado, ya casi cerca de la medianoche. Habíamos tenido buena afluencia de comensales y estábamos a punto de cerrar. Solo esperábamos que se acabaran de ir los últimos clientes, quienes se hallaban comiendo en la barra. De pronto, la puerta se abrió y entró un pequeño grupo de personas a toda prisa, como si huyeran de algo o buscaran refugio. Entre ellos estaba un señor de alrededor de 60 años. Su rostro me llamó la atención. Lucía desencajado, con ojeras profundas y manos temblorosas. Se notaba que algo lo tenía muy perturbado. Mi jefe, sin pensarlo, los invitó a pasar. Aunque el reloj marcaba casi la medianoche, no quiso negarles el servicio. Siéntense, con calma. Ahorita les preparamos algo rápido. A mí me sorprendió ver que el señor no pidió nada aparte de un vaso de agua. Sus acompañantes sí ordenaron tacos y refrescos, pero él se limitó a sentarse cerca de la puerta, observando de reojo la calle y el techo de la taquería. Fue tal su inquietud que me animé a preguntarle si se sentía bien. Con voz ronca, me respondió que sí, pero su mirada lo contradecía. Cada tanto, se frotaba las manos y miraba hacia afuera, como temiendo que algo apareciera de pronto. Pasaron unos minutos y sus acompañantes terminaron de comer. Sin embargo, él apenas tocó su vaso. Se levantó con torpeza, echó un último vistazo a la ventana y me dijo: «Gracias, muchacho, pero tengo que irme». Mientras se dirigía a la salida, dejó sobre la mesa lo que, en un principio, creí que era un billete. Por costumbre, me acerqué para ver si necesitaba cambio. Sin embargo, al recogerlo, me di cuenta de que no era dinero, sino un pequeño pedazo de papel arrugado. En él pude leer un mensaje tan inquietante como breve: «No salgas sin mirar el techo». Me quedé perplejo. ¿A qué venía esa advertencia tan extraña? Volteé para buscar al señor, mas lo hallé parado junto a la puerta, clavándome la mirada con evidente nerviosismo. Fue entonces que la curiosidad me ganó. Me asomé por la ventana y alargué la vista hacia la parte alta de la taquería. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando, en el techo, vi algo que se asemejaba a la figura de una persona agazapada? La luz era tenue, pero distinguí un bulto oscuro, encorvado. Antes de que lograra comprenderlo, esa presencia se escurrió con una velocidad pasmosa, hasta desaparecer entre las sombras. Me quedé paralizado, con un escalofrío recorriéndome el cuerpo. El señor, que seguía en la puerta, notó mi reacción. Se me acercó lo suficiente para susurrarme: «Lleva semanas siguiéndome. No dejes solo este lugar por las noches». Dicho esto, dio media vuelta y se fue, perdiéndose en la penumbra de la calle. Cuando reaccioné, corrí hacia la puerta y miré a mis compañeros. Mi jefe notó mi rostro desencajado y me preguntó qué sucedía. Le mostré la nota y le dije que, por un segundo, había visto algo o alguien en el techo. Incrédulos, mis compañeros decidieron subir a revisar, usando una escalera que guardábamos en la bodega.
No encontraron huellas ni restos que confirmaran la presencia de un intruso. Aún así, mi jefe, un tanto alarmado por mi estado, optó por cerrar de inmediato. Esa noche me costó conciliar el sueño. La frase "no salgas sin mirar el techo" me rondaba la cabeza y recordaba la silueta que se había movido con una agilidad sobrehumana. ¿Acaso habría sido un ladrón? ¿Un gato enorme? Nada encajaba. Además, el miedo en el rostro del señor parecía genuino, como si hubiera sufrido un sinfín de encuentros con esa cosa. Intenté convencerme de que podría ser un vagabundo con habilidades atléticas, pero mi corazón me decía que había presenciado algo más allá de lo común. Durante la semana siguiente, cada noche antes de cerrar, revisé la azotea de la taquería. A veces creía ver sombras, mas no distinguía nada claro. Mis compañeros empezaron a burlarse un poco de mi nerviosismo, diciéndome que me había sugestionado con la advertencia. Sin embargo, la atmósfera cambió cuando, un jueves, mi jefe y yo escuchamos un ruido seco en la parte superior. Salimos con linternas para investigar. Iluminamos el borde del techo y vimos con claridad algo agachado. Tenía forma humanoide, pero cuando la luz lo tocó, se impulsó con tal destreza que saltó al edificio contiguo, perdiéndose de vista. Mi jefe soltó una maldición, y yo sentí que el corazón se me salía del pecho. No puede ser un animal normal, repetía él. Fue ahí cuando decidimos tomar medidas concretas. Instalamos sensores de movimiento y reflectores orientados hacia el techo. Si algo se acercaba, al menos quedaría expuesto. Durante varios días, el sistema no se activó. Parecía que el intruso había huido, pero yo no lograba tranquilizarme. Cada vez que terminaba la jornada, recordaba las palabras: "Lleva semanas siguiéndome". ¿Y si ahora esa cosa me escogía a mí como objetivo? Mi temor se acrecentó cuando, una madrugada, ya sin clientes, me quedé solo para terminar de limpiar. Eran cerca de la 1 de la mañana. Mis compañeros se habían marchado, y yo esperaba unos minutos para cerrar completamente. Fue entonces que oí un crujido peculiar en la parte superior de la taquería, justo encima de la cocina. Apagué todo y, con una linterna en mano, tomé la escalera interna que accedía a la azotea. Subir me costó un mundo. Cada peldaño resonaba con mi respiración entrecortada. Al abrir la puerta metálica que daba al techo, sentí un aire helado. Enfoqué mi linterna y, al fondo, distinguí una figura encorvada, más grande que un humano promedio. Tenía extremidades larguísimas y parecía apoyarse en sus manos, como si se sostuviera al borde del techo. Al notar la luz, soltó un siseo extraño y saltó con agilidad hacia la azotea de al lado. Fue tan rápido que apenas pude atisbar su forma. Grité y casi me caigo por la escalera mientras bajaba. Ese encuentro me sumió en el pánico. Llamé a mi jefe, quien acudió de inmediato. Revisamos alrededor, sin encontrar nada. Luego de ese suceso, mi jefe decidió contratar por un tiempo a un vigilante de la colonia que, armado con un reflector y un arma no letal, se apostó en un rincón de la azotea. Por varias noches, este hombre no vio ni oyó nada anormal, y los sensores no se activaron. Parecía que la criatura, asumiendo que alguien la vigilaba, se mantenía lejos. Sin embargo, bastó con que el vigilante faltara un par de días para que se repitieran los ruidos. Así supimos que nuestra presencia ahuyentaba a la cosa, pero no la hacía desaparecer por completo. Entretanto, yo no podía quitarme de la cabeza al señor que me dejó la nota. Intenté preguntar en la colonia si alguien lo conocía, mas todos me decían que jamás lo habían visto, o que solo lo ubicaban de pasada. Era como si hubiera llegado a nuestro barrio únicamente para advertirme, y luego se hubiera marchado de nuevo, perseguido por esa amenaza que, según él, llevaba tiempo tras sus pasos. Con el pasar de las semanas, mis compañeros empezaron a reportar sucesos similares. Una noche, uno de ellos, muy escéptico, escuchó un sonido encima de la bodega y decidió subir a investigar. Al bajar,
Lo hizo pálido, confesando haber visto una sombra alargada que dio un salto imposible. Dejó de burlarse de mí y de la nota. Poco a poco, la tensión creció en la taquería. Aunque la clientela seguía llegando, internamente vivíamos con el miedo de que un día esa cosa apareciera de manera más agresiva. El rumor se expandió entre algunos vecinos y se tejieron teorías de todo tipo. Unos decían que era un ladrón gimnasta, otros hablaban de brujas o seres sobrenaturales que rondan las noches de Coahuila. Hubo quien aseguró haber visto algo parecido saltar en otra calle, pero las historias se quedaban en rumores sin prueba contundente. Aún así, mi jefe y yo no podíamos negar lo que habíamos presenciado con nuestros propios ojos. Hubo un momento en que consideramos cerrar la taquería antes de la medianoche, al menos hasta que todo se calmara. Sin embargo, la situación económica no lo permitía, pues los sábados hasta la 1 de la mañana representaban buenas ganancias. Optamos por un compromiso intermedio. Nadie cerraba solo, y cada noche dejábamos encendidos los reflectores del techo. Además, revisábamos las cámaras colocadas alrededor. En más de una ocasión, detectamos movimientos extraños o captamos una sombra difusa, pero nada que nos diera un vistazo claro del intruso. Una de las escenas más aterradoras sucedió cuando, durante un corte de luz en la colonia, escuché un golpe fortísimo en la plancha del techo. La taquería quedó a oscuras, a excepción de mis linternas y las de un compañero. Nos atrincheramos tras la barra, oyendo pasos suaves que crujían en las láminas. Por varios minutos contuvimos la respiración. Al volver la electricidad, encendimos los reflectores, mas no había rastro de la criatura. Sin embargo, el sensor de movimiento marcaba que algo se desplazó justo antes de restaurarse la luz. Conforme pasaron los meses, los encuentros se hicieron menos frecuentes. Tal vez la criatura se dio cuenta de que estábamos en guardia, o simplemente cambió de zona. De cualquier modo, mi costumbre de mirar el techo antes de cerrar permaneció. Cada noche, recordaba la nota que me dejó aquel anciano: no salgas sin mirar el techo. Y aunque nunca logré saber quién era, le guardo gratitud por alertarme. Pienso que, sin su advertencia, mi imprudencia podría haberme llevado a un encuentro más peligroso. Hoy en día, la taquería sigue operando. A veces, los nuevos empleados se sorprenden de que estemos tan pendientes del techo, y nosotros solo explicamos que hemos tenido problemas con intrusos. No damos demasiados detalles para no asustarlos. Sin embargo, en mi fuero interno, conservo la certeza de haber visto algo que desborda la lógica convencional. Las siluetas que se mueven con tanta celeridad, esos ojos brillantes que una noche se reflejaron en mi linterna, y el siseo escalofriante que escuché. Todo eso me convence de que hay rincones en nuestro mundo que no comprendemos del todo. Más de una vez me he preguntado si esa criatura es un ente sobrenatural o simplemente un ser humano con habilidades fuera de lo común. Sin embargo, recuerdo la mirada del señor que me dejó la nota y su afirmación de que lleva semanas siguiéndome. Eso suena más a un acosador de origen incierto, como si su mera existencia desafiara lo natural. A pesar de que la calma ha regresado en parte, yo nunca he vuelto a sentirme tan seguro como antes. Compartir este relato no es fácil. Muchos lo tomarán como un cuento de fantasía o una exageración nacida de la fatiga. Mas sé que hay otros, quizás quienes también han visto cosas inexplicables, que sabrán entenderme. El misterio se mantiene abierto. ¿Qué era esa figura? ¿Por qué escogió nuestro techo? ¿Qué pasó con el anciano que andaba tan aterrado? Aún hoy, cuando me quedo hasta tarde, no olvido echar un vistazo hacia arriba, buscando cualquier movimiento extraño en la oscuridad. He aprendido a vivir con el recuerdo de esa silueta, y tal vez la enseñanza más grande sea no subestimar las advertencias, por insólitas que parezcan. Aquel mensaje escrito a toda prisa pudo ser la barrera que me salvó de algo peor. Si alguien escucha esta historia,
y en algún momento se topa con una situación similar, le recomiendo no ignorar las señales. A veces, un simple mira hacia el techo puede representar la diferencia entre un susto controlable y un encuentro devastador. En definitiva, la experiencia me dejó marcado. Continúo trabajando en la taquería y cada vez que un cliente rezagado se acerca cuando ya vamos a cerrar, me descubro escudriñando la puerta y, por supuesto, mirando al techo. No sé si esa presencia volverá algún día, pero si lo hace, al menos estaré un poco más preparado mentalmente. Lo que presencié me hizo cuestionar lo que consideraba seguro. Me recordó que en las sombras de la noche pueden acechar horrores que no caben en nuestra lógica. Y, sobre todo, aprendí que las advertencias, por absurdas que parezcan, a veces encierran la clave para evitar un peligro mayor. Así concluye mi historia. Ojalá sirva como testimonio para quienes se sientan escépticos ante sucesos inexplicables. A mí me cambió la vida, y cada vez que me acuerdo de esa criatura encorvada, un escalofrío me recorre. Sin embargo, seguiré con mi vida y con mi trabajo, sabiendo que, en cualquier momento, la noche puede volverse el escenario de algo que escapa a nuestras certezas. No salgan sin mirar el techo, amigos míos, porque nunca se sabe qué ojos pueden estar observando desde lo alto, esperando el instante preciso para hacerse presentes. Continuamos con el siguiente relato. Buenas noches, señor Williams. Espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es Antonio Ramírez, y antes de comenzar quiero decirle que soy un fiel oyente de su podcast. Todas las noches lo sintonizo porque sus relatos me resultan fascinantes. Me ayudan a despejar la mente después de las largas jornadas que paso atendiendo a mi familia y trabajando en distintas labores. Sin embargo, hoy no estoy aquí solamente para agradecerle sus interesantes historias, sino para compartir la mía propia. Algo me sucedió recientemente, algo que todavía me pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. Es una experiencia que no puedo borrar de mi cabeza, y creo que el único modo de encontrar un poco de paz es contándosela a usted y a todos sus oyentes, esperando que, al sacarla de mi pecho, la carga se haga un poco más ligera. Permítame ponerlo en contexto. Vivo en la República Dominicana, en un pequeño pueblo que se encuentra más o menos a 40 kilómetros de la ciudad principal. En ese pueblo las cosas son tranquilas. Conocemos a la mayoría de nuestros vecinos y estamos rodeados de hermosos paisajes naturales. Sin embargo, mi familia y yo nos hemos visto obligados a desplazarnos con frecuencia a la urbe, debido a los problemas de salud de mi esposa, Rosa. Ella estuvo en cuidados intensivos a raíz de una infección grave que la aquejó durante varios días. Temíamos por su vida, pues su cuerpo no reaccionaba del todo bien a los antibióticos, y pasamos horas angustiantes en el hospital. Tanto mi hijo mayor, Julián, como yo, nos turnamos para acompañarla y velar por cualquier cambio que ocurriera en su estado clínico. La historia que quiero relatar comienza exactamente la noche en que, por primera vez en mucho tiempo, sentimos la esperanza de que Rosa mejoraría. El médico nos informó que, gracias a un nuevo tratamiento y a la dedicación del personal del hospital, su infección estaba respondiendo positivamente a los medicamentos. Aunque todavía tenía que permanecer en observación, la situación dejaba de ser tan crítica, y nos sugirieron que, si así lo deseábamos, podíamos tomarnos un descanso en casa, siempre y cuando estuviéramos disponibles para regresar rápidamente si se presentaba alguna urgencia. Fue entonces que mi tía Luz, quien también había estado muy pendiente de la salud de Rosa, se ofreció a quedarse esa noche junto a ella en el hospital. Mi hijo Julián y yo llevábamos casi 2 días sin dormir bien, agotados de ir de un lado a otro, y aceptamos la ayuda de mi tía. La ciudad nos quedaba a 40 kilómetros, un trayecto que, dependiendo del tráfico y las condiciones de la carretera, podía tomarnos alrededor de 1 hora en auto. Era cerca de la 1 de la madrugada,
momento en el que el cansancio golpeaba con más fuerza. Pero aún así decidimos emprender el camino de regreso al pueblo, confiando en que el trayecto sería lo más rápido y tranquilo posible. La carretera que une la ciudad con nuestro pueblo no es demasiado transitada a esas horas, y esto puede resultar un alivio, pero también tiene su lado oscuro. Se convierte en un lugar solitario, y en ciertos tramos reina la penumbra absoluta. Además, la iluminación pública falla en muchos puntos, por lo que hay extensiones de asfalto en las que prácticamente se depende únicamente de las luces del vehículo para orientarse. Yo no soy alguien que se deje llevar por supersticiones. Siempre he sido pragmático, enfocado en los hechos y en lo que puedo observar. Sin embargo, aquella noche cambiaría radicalmente mi perspectiva sobre lo desconocido. Aproximadamente a las 2 de la mañana, mi hijo Julián iba completamente dormido en el asiento del copiloto. Él también estaba agotado, pues en esos días ni siquiera habíamos pisado la casa, más que para recoger algunas cosas indispensables. Manejaba con cuidado, intentando no alterar el sueño de mi hijo, y al mismo tiempo, luchaba contra el cansancio que se acumulaba en mis propios párpados. Para mantenerme despierto, puse un poco de música a bajo volumen, pero la soledad de la carretera comenzaba a hacerse notar. Uno a uno, mis pensamientos se agolpaban en mi cabeza. La enfermedad de mi esposa, la incertidumbre de los próximos días, las cuentas médicas, hasta que un punto de luz, a lo lejos, me distrajo por completo de esas preocupaciones. Al principio, no supe qué era. Podía ser el reflejo de un poste de luz a medio funcionar o alguna señal de tráfico destellando, pero conforme me acercaba, me di cuenta de que no había ningún poste en ese tramo de la carretera. Bajé un poco la velocidad para ver mejor, y lo que distinguí me resultó desconcertante. A unos metros delante de mí se vislumbraba una silueta, una figura que parecía ser de un niño, pero todo en esa escena se veía fuera de lugar. No había viviendas cercanas, ni paradas de autobús, ni mucho menos alguna razón para que un menor estuviera caminando por ahí a esas horas de la noche. La lógica me decía que no era posible, que quizá el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, cada vez que avanzaba, aquella figura se hacía más clara. Era de baja estatura, efectivamente como un niño o un preadolescente, y se encontraba en medio del carril derecho, casi como si estuviera de espaldas a mí, esperando a que lo viera. El corazón comenzó a latirme con fuerza. La idea de toparse con alguien en semejante situación me encendió las alertas. ¿Acaso había sucedido un accidente? ¿Se había perdido un niño? ¿Quién habría dejado a un pequeño en medio de la nada? Lentifiqué más el auto y me acerqué lo suficiente para ver detalles que me erizaron la piel. Esa figura no estaba vestida de manera normal. Las prendas se veían deshilachadas, con jirones que pendían de lo que, a la distancia, parecía su ropa. Pero lo más inquietante, lo que me hizo sentir un escalofrío que subió desde mis pies hasta la nuca, fue percatarme de que aquella cabeza poseía unas extrañas extensiones largas y caídas a los costados, como si se tratara de orejas de animal. Mi cerebro no supo cómo procesarlo. Eran orejas largas, flojas, algo parecido a orejas de conejo. No cuadraban con ningún ser humano que yo conociera. El sobresalto fue tal que, casi por instinto, dije en voz alta: «Hijo, despierta. Por favor, despierta y dime si estoy viendo bien». Mi voz debió de sonar temblorosa, ya que Julián abrió los ojos de inmediato, y, todavía con restos de sueño, se incorporó en el asiento del copiloto. «¿Qué pasa, papá?», preguntó con un tono entre preocupado y medio adormilado. Señalé hacia la silueta y respondí, agitado: «¿Ves eso allá adelante? Alguien está parado en medio de la carretera. Dime que tú también lo ves». Julián entrecerró los ojos, ajustando la vista a la penumbra, y su rostro cambió por completo cuando se percató de lo que yo señalaba. ¿Qué es eso?»,
murmuró con asombro. Parece un niño, pero ¿qué tiene en la cabeza? No supe qué responderle. Durante un par de segundos que se sintieron eternos, continuamos avanzando despacio, temiendo lo peor. El instinto paternal me gritaba que un niño no podía estar ahí a esa hora, con ropa harapienta y esas orejas imposibles. Mi racionalidad, por otro lado, buscaba excusas. Tal vez es un animal herido, quizás un perro deforme, o alguien con algún tipo de disfraz, pero en el fondo sabía que nada de aquello tenía sentido. De repente, aquella figura pareció dar un paso. Fue un movimiento leve, apenas perceptible, pero para nosotros fue suficiente. Una alarma interna se disparó en mi cabeza. Tenemos que irnos. No podía quedarme a descubrir lo que fuese que estaba frente a nosotros. La carretera estaba desierta y yo me sentía indefenso con mi hijo al lado. No quiero averiguar qué es eso, le dije a Julián con un nudo en la garganta. De inmediato giré el volante para dar la vuelta en U. Preferí regresar a la ciudad y, si era necesario, pasar la noche en un hotel. Cualquier opción era mejor que avanzar hacia esa aparición. El instante en que empecé la maniobra fue aterrador. Mientras giraba, sentí un golpe seco en la parte posterior del coche, como si algo muy pesado hubiera caído de pronto sobre el baúl o lo hubiera impactado desde atrás. El auto se estremeció y mi hijo gritó. Tuve que pisar el freno para no perder el control. Papá, vámonos. Escuché que me suplicaba Julián. Mi corazón latía a un ritmo frenético, me temblaban las manos, pero logré enderezar el vehículo, pisar el acelerador y alejarme de ahí a toda velocidad. No me importó si rayaba la pintura por pasar tan rápido sobre las imperfecciones de la carretera. Solo quería ponernos a salvo. El camino de regreso a la ciudad fue un suplicio. Una parte de mí esperaba ver, a través de los espejos, a esa criatura corriendo detrás del auto. Otra parte se negaba a mirar atrás, por temor a encontrar algo peor. Julián, que rara vez se asusta con las historias de terror, ahora estaba blanco como el papel. Trataba de mirar hacia atrás, pero yo le ordené que no lo hiciera, que se mantuviera concentrado en el frente. No sabemos qué puede pasar si se nos atraviesa algo más en la carretera. Le insistí. Sentía que mi voz se quebraba por la tensión. Durante los siguientes 20 minutos, el silencio invadió el coche. Ni la música, ni la radio, ni nada. Solo la respiración agitada de ambos y el motor forzado a más revoluciones de las que normalmente usaría en una carretera secundaria. De vez en cuando, lanzaba miradas fugaces al retrovisor, rezando para no ver nada. Y, por fortuna, no vi nada más. Al menos, no físicamente. Pero la sensación de que algo nos había seguido permanecía, como si un par de ojos invisibles se hubieran posado sobre nosotros para no dejarnos escapar. Finalmente, entramos a la ciudad y respiramos con algo de alivio al ver las luces y las calles que, aunque desiertas a esas horas, eran mucho menos amenazantes que la soledad del campo. Seguí manejando hasta encontrar un hotel de paso cerca del centro. Parecía un lugar modesto, con un par de focos encendidos y un estacionamiento semivacío. Cuando detuve el vehículo en uno de los espacios disponibles y apagué el motor, mi cuerpo se relajó ligeramente. Pero no fue sino hasta que entramos en el vestíbulo y pedimos una habitación que sentí que podía respirar con un poco de normalidad. Me hubiera gustado decir que ahí terminó todo, pero no fue así. Al subir a la habitación, me di cuenta de que apenas llevaba lo básico, un par de mudas de ropa para mí y otras para Julián. Sin embargo, dudaba mucho que pudiéramos dormir aquella noche. Aún así, le dije a mi hijo que se lavara la cara y tratara de calmarse. Yo tenía la idea de, al menos, revisar el auto antes de que amaneciera, para ver si el golpe que habíamos sentido había dejado un daño considerable. Unas 2 horas después, cuando mis nervios se estabilizaron un poco y Julián parecía haber conciliado el sueño, bajé al estacionamiento, linterna en mano.
para inspeccionar la parte trasera del coche. Lo que descubrí fue aún más extraño, más perturbador. El parachoques estaba arañado, no con marcas de roce habituales de un choque contra un poste o de un rasponazo contra una superficie rugosa. Eran marcas profundas y lineales, como si algo con garras enormes hubiera escarbado la pintura y el metal. Al pasar la yema de mis dedos por las hendiduras, un escalofrío me recorrió la columna. No solo estaban los arañazos, el borde del metal tenía partes retorcidas, casi dobladas hacia afuera. ¿Qué clase de fuerza podría causar esto?, me pregunté en voz baja. Un animal salvaje tal vez, pero ningún depredador al que yo conociera. Se para en dos patas con apariencia de niño y con orejas largas, colgantes. La lógica se me escurría de las manos. Sentí terror, impotencia y un creciente deseo de fingir que nada había pasado. Y si le contaba a alguien lo ocurrido, me creerían. Probablemente pensarían que lo inventé o que estaba alucinando por la falta de sueño. Regresé a la habitación, intentando no despertar a Julián. El alba comenzaba a dibujar un tono tenue en el horizonte, y supe que se aproximaba el momento de volver al hospital para estar atentos a la evolución de mi esposa. En lugar de dormir, me senté en la orilla de la cama, con la mirada clavada en la pared, escuchando los débiles ronquidos de mi hijo y viendo en mi mente una y otra vez la imagen de esa silueta. En algún momento, sin darme cuenta, el cansancio me venció y caí en un sueño intranquilo lleno de pesadillas. Soñé con un camino interminable, cubierto de sombras que adoptaban formas humanas. Veía a Julián a mi lado, pero de repente desaparecía, y cuando intentaba gritar su nombre, de mi boca no salía sonido alguno. Me sentía atrapado, como si la carretera fuese un laberinto sin fin, donde esa criatura, o lo que fuera, aparecía en distintos puntos para bloquear mi paso. En el sueño, cada vez que daba la vuelta, esa cosa se me acercaba un poco más, y al final del trayecto solo había un abismo inescapable. Desperté sobresaltado, con un nudo en la garganta. Mi reloj marcaba las 7 de la mañana. Julián seguía durmiendo, pero ya estaba amaneciendo por completo. Decidí que no podía quedarme con aquello en silencio. No sabía qué explicación darle a mi familia. Desde luego, mi prioridad inmediata era ir al hospital a ver a mi esposa. Así que pensé que lo mejor sería contarle únicamente a Julián la seriedad de las marcas del parachoques. Cualquier otra persona seguramente nos creería locos si hablábamos de una criatura con orejas de conejo y garras capaces de rasgar metal. Salimos del hotel alrededor de las 8. Julián no dijo mucho, pero notaba su mirada de reojo hacia la parte trasera del carro. Se notaba que estaba asustado. Yo intenté restarle importancia, diciéndole que quizá habíamos golpeado algo en la carretera sin darnos cuenta. Él, sin embargo, no se tragó esa explicación. «Papá, yo sentí como si algo hubiera saltado encima del auto», me confesó. Sentí un peso y el auto casi se desvía. Luego escuché un chillido, o un gruñido extraño. «¿Tú no lo escuchaste?». Me quedé callado. Tenía vagos recuerdos de un sonido raro, pero podría haber sido mi propia mente interpretando el golpe. O tal vez, realmente, había algo más siniestro involucrado. Llegamos al hospital. Saludamos a mi tía Luz, que se sorprendió al vernos tan pronto. Le explicamos que habíamos preferido pasar la noche en la ciudad, a lo que ella no le dio mayor importancia. Lo encontró lógico, considerando la hora en que habíamos salido y lo cansados que estábamos. Fui a ver a mi esposa. Gracias a Dios, seguía estable y mejorando. Sin embargo, mi cabeza no podía dejar de pensar en lo sucedido durante la madrugada. Durante el día, cada vez que entraba y salía del hospital para hacer algún mandado, mi mirada volaba hacia el estacionamiento, en dirección al auto. Era la evidencia tangible de que lo que vivimos no fue una simple alucinación. Esas marcas estaban ahí, innegables, profundas, como un recordatorio de un encuentro con algo que no debería existir. Sentía un deseo tremendo de contárselo a alguien más, de desahogarme, pero no tenía la confianza de que me fueran a tomar en serio.
Cuando mi esposa finalmente estuvo fuera de peligro y la dieron de alta, nos enfrentamos a una nueva disyuntiva. ¿Regresaríamos a casa por esa misma carretera? ¿Podríamos aventurarnos a conducir otra vez de noche por el mismo tramo? Yo sabía que tarde o temprano tendría que volver a ese camino, pero estaba dispuesto a tomar todas las precauciones necesarias para no repetir la experiencia. Incluso pensé en hacer un trayecto mucho más largo, rodeando la zona, con tal de no pasar por aquel tramo solitario donde encontré a esa entidad perturbadora. Fue así como una tarde, asegurándome de que Rosa y Julián estuvieran más tranquilos, llené el tanque del coche y nos dispusimos a retomar el rumbo a casa. Eran alrededor de las 3 de la tarde y calculaba llegar a nuestro pueblo antes del anochecer, con la esperanza de que la luz del día nos ofreciera mayor seguridad. Sin embargo, a medida que conducía, no podía dejar de pensar en la posibilidad de que aquel ser pudiera aparecer incluso a plena luz. Y si esa cosa existía al margen de la hora o de la oscuridad, un escalofrío recorrió mi espalda cada vez que lo imaginaba. Ese trayecto transcurrió sin incidentes. Parecía un viaje completamente normal. Dejé a mi esposa descansando en casa, y desde entonces hemos evitado tomar la carretera a altas horas de la noche. He tratado de seguir con mi vida de la forma más habitual posible, pero la pregunta me atormenta. ¿Qué fue lo que vi realmente? ¿Un fantasma? ¿Un demonio? ¿Un animal desconocido? No lo sé, y francamente no sé si quiero averiguarlo. Con el paso de los días, me puse a investigar un poco, de forma discreta. Conversé con algunos amigos y conocidos que también usan esa carretera. Les pregunté si habían visto algo raro, pero la mayoría me dijo que no, que quizá era el cansancio o la sugestión. No obstante, un vecino, don Joaquín, me contó algo que me puso la piel de gallina. Me dijo que, hacía varios años, habían corrido rumores sobre un ser con forma de niño y orejas enormes que salía en esa misma carretera, pero casi nadie le dio crédito. Se convirtió más bien en una leyenda local, contada por los más ancianos para asustar a los niños y evitar que caminaran solos de noche. Según don Joaquín, esa historia provenía de tiempos muy antiguos, quizá de los antepasados tainos que habitaron la isla. Se hablaba de un espíritu travieso que adoptaba la forma de un niño para atraer la compasión de los viajeros y luego convertir esa compasión en terror. Hasta ahí llegó nuestro diálogo. No quise profundizar porque me bastó con saber que no era el primero en haber visto algo parecido. Aún así, la explicación sobrenatural no me ofrecía consuelo, sino más bien la confirmación de que lo que presencié podría tener sus raíces en mitos ancestrales. Sea lo que sea, desde aquella madrugada, mi visión sobre lo desconocido cambió por completo. Uno puede ser escéptico, pragmático y poco dado a supersticiones, pero cuando vive en carne propia algo que desafía la lógica, la mente se tambalea. Hoy estoy aquí contándole esta historia, señor Williams, porque quiero que la gente sepa que, en este mundo, a veces existen fenómenos inexplicables ante los cuales uno solo puede retroceder y proteger a sus seres queridos. He vuelto a su podcast noche tras noche, intentando recobrar la tranquilidad perdida. Sus relatos me han enseñado que hay quien experimenta cosas similares y que compartir los miedos a veces es la única forma de sanarnos. No voy a fingir que lo que vi fue un simple espejismo o que esas garras en mi parachoques se hicieron solas. Prefiero admitir que hay eventos para los que no tengo una respuesta y que, en lugar de exponer a mi familia a más peligros, he optado por la prudencia. A todas las personas que me escuchen en este momento, les aconsejaría que, si alguna vez se topan con algo parecido en una carretera desierta, un niño que no encaje con la escena, una figura con rasgos imposibles, no se detengan. Den media vuelta, busquen ayuda, cambien de ruta y, sobre todo, no intenten actuar como héroes en circunstancias que escapan al entendimiento humano.
Es mejor prevenir un encuentro fatídico. Yo tuve la fortuna de reaccionar a tiempo y de que mi hijo y yo pudiéramos salir ilesos, más allá del golpe emocional y los daños materiales. Hasta el día de hoy, no he regresado a la ciudad en la madrugada y mi familia me apoya en esa decisión. Pagamos la noche en un hotel o en casa de algún familiar si es necesario. Incluso algunos compañeros de trabajo se ríen cuando les comento que no viajo de noche, porque me han conocido como un hombre firme y poco crédulo. Pero la realidad es que, después de esa experiencia, prefiero pecar de precavido. Hay cosas que es mejor no tentar. Espero que mi relato haya encontrado un lugar entre los anales de historias que usted, señor Williams, comparte con el mundo. Para mí, es un alivio haber podido expresar aquello que guardaba en mi interior y que pesa tanto sobre mi conciencia. Siga haciendo su magnífico trabajo y brindándonos estos espacios para narrar vivencias que, de otro modo, podrían caer en el olvido o en la burla. Gracias, sinceramente, por escucharme. Para concluir, solo puedo reiterar la advertencia. No siempre debemos confiar en lo que vemos a la distancia, sobre todo en esas carreteras remotas donde la oscuridad puede ocultar criaturas o presencias inimaginables. Respeto a todo el que quiera aventurarse a buscar respuestas. Yo, en cambio, prefiero centrarme en cuidar a mi familia y valorar la vida que hemos construido, con sus altibajos y con esa pizca de misterio que, para bien o para mal, a veces se cuela en nuestro día a día. Que esta historia sirva como testimonio de que, cuando la noche se vuelve demasiado silenciosa y la razón no encuentra sentido, es posible que el horror aceche en un par de orejas largas o en un simple crujido en la oscuridad. No sé si alguna vez habrá una explicación definitiva para lo que viví. Es posible que en el futuro escuche otras historias parecidas, o que alguien más se atreva a investigar esa zona de la carretera. Yo, por mi parte, ya no tengo deseos de volver a enfrentarme a lo desconocido. Me quedo con la experiencia que me ha enseñado la fragilidad de nuestro entendimiento y la fuerza de nuestro instinto de supervivencia. Y tal vez, con el tiempo, el terror que sentí se convierta en un recordatorio permanente de lo valioso que es tener a mi familia viva y a salvo. Muchas gracias por brindarme este espacio, señor Williams, y a cada uno de los oyentes que ha llegado hasta el final de mi historia. Que cada quien saque sus propias conclusiones. Yo únicamente pido que, si alguna vez se encuentran ante un suceso similar, recuerden estas palabras y cuiden sus vidas por encima de la curiosidad. No hay duda de que el mundo es mucho más grande y misterioso de lo que somos capaces de imaginar. Con esta vivencia, yo he empezado a creer que hay cosas que no están a nuestro alcance comprender, y tal vez así tenga que ser. Saludos oyentes, espero la estén pasando bien. Continuamos con el siguiente relato. Muy buenas noches a todos los oyentes que se congregan para escuchar este relato. Mi nombre es Ofelia, y soy originaria de Veracruz, México. Desde hace unos años, me dedico al oficio de camionera, transportando mercancías por las carreteras que cruzan la costa y la sierra de este hermoso estado. Nunca pensé que mi trabajo, tan rutinario y lleno de responsabilidades logísticas, podría exponerme a un suceso que cambiara por completo mi visión de lo que pasa en las noches sobre el asfalto. Sin embargo, hace unos meses viví una experiencia tan extraña que todavía me estremece cada vez que la recuerdo. Trabajar como camionera no siempre es sencillo. Largas horas en la carretera, horarios irregulares, paradas obligatorias en lugares que a veces no son los más seguros. Y sobre todo, soledad. Aunque hay otros conductores en el mismo oficio, el tiempo que pasamos en nuestros vehículos suele ser mayormente solitario. Uno se habitúa a llenar ese silencio con música, con la radio o con uno que otro programa de entretenimiento. En mi caso, me gusta escuchar noticias por la noche, en parte para mantenerme alerta y en parte para no sentir tanto la monotonía del camino. Hace unos meses,
Me asignaron una ruta nocturna que, en principio, me pareció tranquila. Comenzaba en un almacén cercano a la ciudad de Veracruz y se extendía hacia el sur del estado, pasando por zonas menos transitadas a altas horas. Para mi fortuna, el camino estaba relativamente bien pavimentado y no solía haber muchas curvas peligrosas, salvo un par de tramos en la región montañosa. Uno de esos tramos incluía una curva muy pronunciada famosa entre los transportistas porque, en temporadas de lluvia, se han reportado varios accidentes graves. Aún así, yo había pasado antes por ese lugar durante el día, sin mayor sobresalto. Quizá por eso no tomé la debida precaución cuando me tocó transitarlo de noche. Fue en la madrugada cerca de las 2 o 3 cuando me aproximaba a aquel tramo. Llevaba mi radio encendida para no quedarme dormida, y aunque me sentía algo cansada, confiaba en mi experiencia. De pronto, mientras el camión avanzaba con el ronroneo constante del motor, vi a la distancia unas señales luminosas que me llamaron la atención. Me pareció distinguir a un hombre con un chaleco reflejante, de esos que usan los policías o el personal de tránsito. Se hallaba a un lado de la carretera, moviendo sus brazos, como haciéndome señas para reducir la velocidad. Aquello me pareció perfectamente normal. Quizá era un oficial que estaba advirtiendo sobre un incidente o un retén, práctica común en las rutas nocturnas. Reduje la velocidad instintivamente, como lo haría ante cualquier indicación oficial. A medida que me acercaba, percibí los detalles de su atuendo. Llevaba un chaleco verde intenso con reflejantes, un uniforme que a la distancia resultaba idéntico al de la policía de tránsito del estado. Incluso portaba una gorra oscura, aunque en la penumbra no pude verle el rostro con claridad. Sus gestos parecían urgentes, como si me suplicara no seguir tan deprisa. Me detuve a un costado, más por obedecer a la autoridad que por otra cosa. Uno no se arriesga a multas o problemas, sobre todo conduciendo un tráiler de carga pesada. Al bajar la ventanilla, el hombre se acercó. Me habló con una voz grave, pero sorprendentemente amable, y me pidió que extremara precauciones. Hace un par de horas, hubo varios accidentes aquí. Por favor, maneje con cuidado en la curva, me dijo. Se mostraba cortés y profesional, como cualquier oficial preocupado por la seguridad de los conductores. Con un gesto pausado, me pidió mis documentos para revisarlos. Aquello me extrañó, pero no me alarmó. Era de sobra conocido que a veces, en carreteras peligrosas, los agentes de tránsito hacían revisiones preventivas. Mientras sacaba mi identificación y papeles del camión, mantuve la vista fija en mi cartera por un instante. Sin embargo, alzando la mirada para entregarle la documentación, me di cuenta de que no había nadie ahí. Tardé un par de segundos en asimilarlo. El hombre, quien hacía apenas un instante estaba pidiéndome los papeles, había desaparecido sin dejar rastro. Me incliné para asomarme por la ventana, esperando verlo quizá unos metros más adelante o más atrás, pero no había luz ni movimiento alguno. Tampoco escuché pasos alejándose, ni vi un vehículo oficial estacionado en la cuneta o una torreta encendida. Simplemente, estaba sola en la carretera oscura. Una oleada de escalofríos me recorrió la espalda. Traté de convencerme de que, tal vez, se había ido rápidamente a atender otra emergencia, o que estaba más adelante con un patrullero. Pero nada en la oscuridad indicaba presencia policial. Además, yo no había pasado por ningún retén ni vista de luces de sirena. La situación era por demás extraña. Dudé si continuar, mas el recuerdo de que esa curva podía ser peligrosa me empujó a hacerle caso al consejo que él, o lo que sea que fuera, acababa de darme. Conduje despacio encendiendo las luces altas para ver mejor el camino, y no había avanzado ni 200 metros cuando comprendí la gravedad del asunto. A un costado de la carretera, pude divisar un automóvil volcado, con las llantas hacia arriba y el techo hundido contra el pavimento. Parecía que el accidente no era reciente, pues no había señales de gente pidiendo ayuda, ni sirenas, ni ambulancias. Aún así,
Me estremecí imaginando la fuerza del impacto que debió de provocar semejante estado del vehículo. La adrenalina me mantuvo alerta, obligándome a frenar todavía más. Conforme avanzaba, la curva se hacía cada vez más cerrada. Unos metros después, noté un objeto fosforescente tirado entre la maleza. Al bajar con la linterna para inspeccionarlo, por puro impulso, descubrí que se trataba de un chaleco reflejante, sucio y rasgado cubierto de polvo. Casi podía adivinar manchas oscuras que me hicieron pensar en sangre seca, aunque en la penumbra no podía asegurar nada. Lo que sí me quedó claro es que ese chaleco llevaba tiempo ahí, lo bastante como para haberse deteriorado. Mi mente unió los cabos al instante. El hombre que me había detenido vestía algo idéntico. Pero, ¿cómo podía ser el mismo chaleco si él lo traía puesto? Con el corazón en la garganta, regresé al camión y conduje hasta un paradero que quedaba a unos kilómetros adelante. Allí me estacioné, temblando. Necesitaba procesar lo que acababa de experimentar. Un veterano chofer que se encontraba tomando café me vio tan pálida que me ofreció sentarme y preguntó qué me pasaba. Le conté, con voz trémula, la historia de cómo un supuesto oficial me había detenido para advertirme sobre la curva y que, acto seguido, se esfumó. Le describí el auto volcado y el chaleco abandonado. El hombre me escuchó con atención, sin mostrar asombro alguno. Parecía que él ya había oído algo parecido. Aguardó a que terminara mi relato, y solo entonces me explicó que, en esa misma curva, hacía tiempo, un oficial de tránsito había fallecido. Según la versión que circulaba entre los camioneros, aquel agente intentaba evitar un choque en cadena durante una noche de neblina espesa. Se dice que logró detener a varios vehículos, salvando vidas, pero al final, un automóvil sin frenos lo golpeó fatalmente, arrastrándolo hacia la cuneta. Murió al instante, y desde entonces, su espíritu se aparece cuando es necesario advertir a los conductores descuidados. Ese chofer veterano me contó también que no era la primera vez que alguien describía a un policía o agente que hacía señas en la ruta, para luego esfumarse sin dejar rastro. Por algo esa curva tiene fama de maldita, me dijo con resignación. La gente dice que el oficial sigue cumpliendo su deber, incluso después de muerto. Aunque yo siempre me he considerado escéptica, no pude negar que mi anécdota encajaba demasiado con esa leyenda. ¿Cómo más explicar la desaparición repentina de ese sujeto? En el interior de mí bullían la confusión y el temor. Por un lado, sentía que lo que había visto desafiaba toda lógica. Por otro, estaba increíblemente agradecida de haber aminorado la velocidad a tiempo. Si no hubiera obedecido, podría haber terminado como el auto volcado. ¿Acaso ese encuentro me había salvado la vida, del mismo modo que un oficial de tránsito de carne y hueso lo habría hecho? Después de un rato, me incorporé para reanudar mi viaje. El veterano camionero me dio un abrazo cordial y me dijo que no lo pensara tanto, que a veces la misma carretera da avisos misteriosos. Me subí al camión, todavía temblorosa, y retomé la ruta. Terminé mis entregas de la noche y regresé a casa al amanecer, sintiendo que había vivido algo surreal. Durante varias semanas guardé el secreto, contándoselo solo a personas de mi total confianza. Muchos de mis amigos coincidieron en que se trataba de un encuentro con un espíritu benevolente o un ánima de la carretera que sigue protegiendo a quienes transitan. Con el paso del tiempo, me armé de valor para volver a cruzar esa curva. Al principio, cada vez que me aproximaba, bajaba la velocidad mucho antes de llegar, temerosa de toparme nuevamente con aquel hombre. Pero nada sucedió en las primeras ocasiones. No vi a nadie, ni luces, ni un chaleco reflejante. Conforme pasaron los meses, me acostumbré a transitar ese tramo con suma prudencia. Encendía las luces altas y pisaba el freno con anticipación. Y he de confesar que una parte de mí se aferraba a la idea de que, si algo iba a salir mal, aquel oficial fantasma tal vez volvería a aparecer para auxiliarme.
No fui la única que experimentó un encuentro extraño en esa zona. Poco después, en una ocasión en que me detuve a comer en un paradero, escuché la conversación de dos choferes discutiendo acerca del oficial fantasma de Veracruz. Uno de ellos aseguraba haberlo visto también, mientras el otro se reía diciendo que eran puras supersticiones. No intervení en la charla, pero sentí un escalofrío al confirmar que la historia se repetía. No era solo un rumor, éramos varios testigos de algo que la lógica no podía explicar. El tema me persiguió por un buen tiempo. En mis ratos libres, me di a la tarea de buscar noticias antiguas sobre accidentes en la zona. Encontré notas de periódicos locales que hablaban de choques mortales, varios de ellos relacionados con la curva maldita. Efectivamente, un policía de tránsito perdió la vida intentando salvar a otros conductores. Su nombre aparecía en un obituario, pero no logré encontrar la foto. Me hubiera gustado ver su rostro para confirmar si se parecía, aunque fuera un poco, a ese hombre que me detuvo. No sé qué hubiera sido peor, reconocerlo y admitir sin dudas que vi un espectro, o descubrir que mi mente me jugó un truco. En cualquier caso, no hallé la imagen, y mi incertidumbre persistió. Desde entonces, ya no miro la carretera con la misma inocencia. Entendí que en esos caminos solitarios suceden cosas que escapan a la razón. Tal vez se trate de fuerzas que se aferran a la misión que tenían en vida, o de simples manifestaciones que la gente atribuye a leyendas. Como sea, mi respeto por la ruta creció. Cada vez que me acerco a esa curva, pongo mis 5 sentidos en alerta. No quisiera corroborar cuán peligrosa puede ser, ni protagonizar una nueva desgracia. Sin embargo, si algún día veo en la lejanía la silueta de aquel oficial haciendo señales, no sé si me invadirá el terror o el alivio. Quizá un poco de ambos. Durante las noches de niebla, cuando la visibilidad se reduce y el cansancio pesa más en los párpados, suelo rememorar el suceso. Me pregunto si existirán más espíritus de personas que murieron en servicio o en accidentes trágicos, vagando por las carreteras con el único fin de prevenir tragedias. He escuchado historias sobre camioneros que recogen autoestopistas fantasmales, o que ven luces inexplicables en pleno monte. Y si bien no soy dada a creer ciegamente en lo paranormal, mi experiencia me enseñó que hay sucesos que no se pueden descartar. Cuando mis compañeros de oficio me preguntan sobre mi ruta, no suelo entrar en detalles de lo que vi. Les digo, simplemente, que la curva es peligrosa y que hay que bajar la velocidad, sobre todo al pasar de madrugada. Uno que otro me mira con complicidad, como si ya supiera de qué estoy hablando sin necesidad de mencionarlo. Otros se burlan, sugiriendo que tal vez me quedé medio dormida y tuve una alucinación. No los culpo. Tal vez yo haría lo mismo si no lo hubiera vivido en carne propia. El caso es que, hasta la fecha, cada que paso por ese tramo, mantengo las luces altas y freno con anticipación. Y cuando miro en la distancia, a veces me parece distinguir un bulto reflejante que se mueve, como el de un oficial haciendo señas. Aunque mis ojos cansados podrían estarme engañando, prefiero no correr riesgos. La ruta es larga y la vida frágil. Aquel hombre, real o no, me dio una lección que hoy comparto con todos. En la carretera, un segundo de descuido puede ser fatal, y a veces, un consejo, venga de donde venga, basta para salvarnos de un trágico final. ¿Volveré a verlo? No lo sé. Una parte de mí siente que si llega a manifestarse de nuevo, será por una razón de peso. Advertirme cuando mi peligro sea inminente. No me gustaría revivir el temor de su súbita desaparición. Sin embargo, si su presencia sigue cumpliendo el deber de proteger a los conductores, tal vez sea un guardián silencioso que ronda la curva maldita. Nadie sabe cuántos accidentes se han evitado gracias a su intervención, ni cuántos transportistas podrían contar una historia parecida a la mía. Al final, lo único cierto es que la carretera guarda sus secretos, y a veces esos secretos aparecen en forma de un oficial amable, un chaleco reflejante en la oscuridad,
y una advertencia que puede cambiar nuestro destino. Así concluye mi historia. No pretendo convencer a quienes se muestren incrédulos. Cada quien es dueño de sus interpretaciones. Solo espero que sirva para recordar lo fundamental que es extremar precauciones en zonas peligrosas y no menospreciar los consejos, aunque vengan de voces desconocidas o incluso imposibles. La noche es larga y misteriosa, y sobre el asfalto puede uno encontrar mucho más que luces de otros vehículos. Hay presencias que, por razones que escapan a nuestro entendimiento, se quedan en el camino, velando por la seguridad de los que aún respiramos. Y yo, Ofelia, camionera de Veracruz, doy fe de que a veces un fantasma es mejor que ningún auxilio, sobre todo cuando la vida pende de un hilo en una curva traicionera. Saludos, señor Williams. Muy buenas noches a quien decida escuchar esta historia. Mi nombre es Andrés. Nací en la ciudad de Puebla y llevo más de una década ganándome la vida como camionero, recorriendo carreteras que atraviesan todo México. Aunque mi oficio me ha dado grandes satisfacciones, también me ha enfrentado con circunstancias que jamás pensé vivir. Quiero compartirles un suceso que cambió mi vida de forma definitiva, especialmente después de una pérdida personal que aún me estremece. Espero que mi testimonio sirva para recordar que, incluso en la más profunda oscuridad, existe la posibilidad de hallar esperanza y consuelo. Para ponerlos en contexto, debo comenzar hablando de mi familia. Hace 2 años, mi esposa y yo estábamos en la dulce espera de nuestro primer hijo. Hacía tiempo que deseábamos formar una familia. Nuestra ilusión era que, tras tantos años de trabajo duro, pudiéramos brindarles un futuro estable a nuestros hijos. Sin embargo, el embarazo resultó complicado desde las primeras semanas. Mi esposa sufrió mareos, dolores y un sinfín de contratiempos médicos que nos obligaron a extremar cuidados. Aún así, no perdíamos la fe. Sentir los latidos del bebé, ver su evolución en las ecografías, cada pequeña prueba de vida nos llenaba de fuerza. Por desgracia, en el 7º mes todo se torció repentinamente. Una tarde, ella presentó un fuerte dolor abdominal. La llevé de urgencia al hospital, pero los médicos se mostraron incapaces de frenar la emergencia. En cuestión de horas, mi esposa perdió al bebé y, al poco rato, se fue ella también. Ese día, sentí que el mundo se partía en dos. Mis sueños, mis planes de futuro. Todo se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. Amaba a mi esposa con todo mi ser, y esperé ansioso la llegada de nuestro hijo, para terminar presenciando un desenlace que nadie pudo anticipar. Me sumí en un pozo de tristeza del que parecía imposible salir. Meses después del funeral, mi vida seguía en pausa. Intentaba reincorporarme a mis rutas como camionero, pero lo hacía mecánicamente, sin ánimo ni motivación. Me dijeron que era normal, que el duelo requiere tiempo, pero la depresión parecía aferrarse a mí con garras. Para colmo, comenzaron a suceder cosas raras. Mi camión, que siempre había mantenido en buenas condiciones, empezó a fallar sin causa aparente. A veces, el motor se apagaba. Otras, los frenos patinaban en tramos en los que no había lluvia ni razones lógicas. También mis viajes se cancelaban a última hora o me bajaban de rutas prometidas. Como si una fuerza oscura me rodeara, los problemas se multiplicaban y mis ahorros se escurrían en reparaciones y gastos médicos que aún arrastraba. En mi desesperación, escuché rumores de todo tipo. Algunos conocidos me decían que a lo mejor era simple mala suerte, pero hubo quienes sugirieron que alguien me había hecho brujería, aprovechando mi vulnerabilidad tras la muerte de mi esposa y mi hijo. Al principio, no quise creer en esas historias. Nunca fui supersticioso. Sin embargo, el cúmulo de sucesos extraños empezó a hacer mella en mi ánimo. Mi familia notaba cómo me aislaba más y más, casi sin hablar, con la mirada perdida.
Les preocupaba que no aceptara ayuda de nadie, pero la verdad es que me sentía culpable por no haber podido salvar a mi familia, aunque en lo racional supiera que no era mi culpa. Una noche iba conduciendo rumbo a Veracruz, en una ruta que conozco de memoria. El plan era transportar mercancías hasta el puerto. El cielo estaba despejado, aunque la carretera se notaba extrañamente silenciosa, con pocos autos circulando a esa hora. Alrededor de las 2 de la madrugada, sentí que el motor del camión empezaba a toser, como si fuera a apagarse. Reaccioné y logré estacionarme a un costado, justo a la altura de un bosque espeso. Apagué el motor y bajé con mi linterna para revisar el compartimento. Mi estado era un revoltijo de enojo y agotamiento. Otra vez fallas, y a esta hora, murmuré. Sentí la frustración subir por mi garganta. Al abrir el cofre y enfocar con la linterna, noté que un par de cables estaban sueltos, algo que me pareció raro. Mientras hurgaba, sentí un escalofrío súbito, como si una brisa helada rozara mi nuca. Un presentimiento me indicó que no estaba solo. Miré a mi alrededor, iluminando los matorrales. Fue entonces cuando, entre la maleza, atisbé una figura esquelética, alta y casi translúcida, envuelta en lo que parecía una túnica. Al principio, pensé en mi imaginación o un reflejo, pero el terror me paralizó al distinguir que su cabeza no era sino una calavera vacía, sin rasgos humanos. Me quedé sin aliento, sintiendo que el corazón latía con tanta fuerza que se me subía a la garganta. La figura se movió con lentitud, girando su cráneo hacia mí. Parecía la mismísima muerte, esa imagen que a veces pintan con una guadaña. Mi reacción instintiva fue retroceder y tropezar, cayendo de espaldas sobre la grava al costado de la carretera. El pánico me impedía soltar la linterna, y con ella apunté directo a aquella aparición. En ese instante, ante mis ojos, la calavera y la túnica empezaron a cambiar. El espectro se encorvó, su cuerpo adquirió más sustancia, hasta transformarse en un anciano de facciones serenas, vestido con ropas sencillas y sin signos de hostilidad. Ya no era un ente tétrico, sino un hombre mayor de ojos comprensivos. Como si fuera lo más natural del mundo, el anciano se acercó, con pasos pausados, hasta quedar a pocos metros. Su voz, grave pero suave, rompió el silencio de la noche. «Lo siento mucho, hijo. Entiendo tu dolor», dijo, mirándome con una tristeza profunda, como si conociera cada fragmento de mi historia. No pude articular palabra. Sentía las piernas entumecidas. Él, sin inmutarse, continuó. «A veces, cuando el corazón se quiebra, se abren caminos por donde energías oscuras pueden colarse, o quizás malas intenciones de quienes nos envidian. Pero también existe el bien», susurró, y posó una mano invisible sobre mi hombro, o al menos así lo sentí, ya que no vi nada que lo confirmara. «Puedes sanar si de verdad lo deseas». Apenas procesé esas palabras. El anciano, o esa presencia, porque no estoy seguro de qué era, desapareció tan rápido como llegó. Era como si se hubiese desvanecido en el aire, sin dejar huella en el suelo, sin un ruido de hojas aplastadas. Solo la noche quedaba, quieta, y mi camión inmóvil. Me quedé sentado en el pavimento, con el corazón acelerado y la mente revuelta. Lo había soñado. Había sido un espejismo fruto de mi cansancio y de la depresión. Sin embargo, una sensación de alivio empezó a invadirme. Un hormigueo subió por mis brazos, seguido de una extraña ligereza que no recordaba haber sentido en meses, como si alguien hubiera retirado un peso insoportable de mis hombros, permitiéndome respirar hondo por primera vez desde la tragedia. Me incorporé lentamente. El camión seguía ahí, con los cables sueltos, pero algo en mi interior había cambiado. Revisé el motor, encajé los cables, cerré el cofre y decidí probarlo. Subí a la cabina, di arranque, y, para mi sorpresa, el motor rugió con normalidad.
como si nunca hubiese fallado. Temí que en cualquier momento volviera a apagarse, pero no lo hizo. Arranqué de nuevo rumbo a Veracruz, con la mente aún nublada, pero sintiéndome diferente. En las semanas siguientes, noté que la racha de infortunios parecía aflojar. Conseguí un par de contratos nuevos, dejé de tener cancelaciones inesperadas, y mi camión funcionó sin contratiempos. Me parecía irreal, pero poco a poco comencé a creer que tal vez aquella aparición, fuera lo que fuese, me había brindado un tipo de liberación, como si hubiese arrancado alguna maleza oscura de mi espíritu. Aún me dolía el recuerdo de mi esposa y mi bebé perdido, y probablemente me dolería siempre, mas empecé a sobrellevarlo con menos amargura. Podía mirarme al espejo y no ver solo la sombra de un hombre destruido. Empezaba a recobrar la fe, si no en mí mismo, al menos en la posibilidad de seguir adelante. Mi familia, al percibir el cambio, se mostró aliviada. Dejé de encerrarme en mi habitación y retomé la costumbre de pasar los domingos con mis padres. Algunos amigos me preguntaron qué terapia o medicamento había tomado. Otros insistían en que, en realidad, me habían deshechizado o algo semejante. Yo, sinceramente, no sabía qué responder. Pensar que la muerte se me había presentado en una carretera para luego transformarse en un anciano bondadoso era difícil de procesar. Tenía la tentación de atribuirlo a alucinaciones derivadas del cansancio, pero en mi interior, esa explicación se sentía incompleta. Había sido demasiado real. Incluso recordaba el sonido de su voz, el gesto de su rostro. Nadie sueña con tanto detalle en cuestión de segundos. Con el paso de los meses, las cosas mejoraron de manera tangible. Me invitaron a una nueva empresa de transporte con rutas más estables, y las reparaciones que antes me costaban un dineral casi desaparecieron. Mi economía se organizó. No me volví millonario de la noche a la mañana, pero al menos dejé de ir a la deriva. Y, sobre todo, empecé a enfrentar el duelo de manera distinta. En lugar de hundirme, encontré la forma de honrar la memoria de mi esposa y de mi hijo, pensando en ellos con amor, agradeciendo el tiempo que los tuve, aunque fuera breve. A veces, desde la ventana de mi cuarto, al ver un cielo estrellado, me sorprendo diciéndole a mi esposa cuánto la extraño, y siento un calor reconfortante, como si su presencia velara por mí desde algún lugar. Varias personas, al conocer mi relato, me han preguntado si consulté con algún brujo o curandero tras la experiencia. La verdad es que no. Si alguien me había hecho un mal, como decían, aquella noche en la carretera bastó para deshacerlo. No encontré necesario indagar más. Además, me bastó con experimentar esa presencia misteriosa que pareció compadecerse de mi dolor. A partir de entonces, cada vez que paso por un tramo solitario de la ruta Puebla-Veracruz, me pregunto si volveré a ver al anciano, o si se aparecerá a otra persona que sufra de un martirio parecido. Es difícil explicarlo, pero creer que, en ciertos momentos, el bien puede presentarse bajo formas inesperadas me da un margen de esperanza. También me agrada pensar que mi esposa, desde donde esté, tuvo algo que ver. Tal vez su amor me protegió, consiguiendo que una energía benévola se manifestara. Son interpretaciones, claro, pero me hacen sobrellevar la ausencia. Comprendí que el dolor no desaparece nunca del todo, pero puede transformarse en un motor que nos permita avanzar. Ese anciano, o esa figura esquelética que se tornó en anciano, me enseñó que la vida es frágil, pero que no debemos resignarnos a la oscuridad. Aún en la peor de las derrotas, tenemos la capacidad de levantarnos. Una anécdota adicional ocurrió cuando, tiempo después, me invitaron a una pequeña ceremonia para bendecir camiones, algo tradicional en ciertos pueblos de Veracruz. Asistí por curiosidad y devoción, sin comentar mi historia, mientras el sacerdote rociaba agua bendita sobre mi vehículo. Sentí un escalofrío parecido al de aquella noche, pero esta vez sin temor, más bien con una calma profunda. Fue como un cierre simbólico, un reconocimiento de que, con la ayuda de la fe,
en la forma que cada uno la conciba, se puede disipar la maldad o la desgracia que nos persigue. No dije nada a los demás, pero sonreí internamente al recordar al anciano. Hoy, casi 2 años después de la tragedia, continúo dedicándome a mi oficio. Me alisto para diversas rutas, con la maleta de siempre y un crucifijo que era de mi esposa, colgado en el retrovisor. Conduzco largas horas, escuchando a veces música de mariachi, la favorita de mi padre, o, en ocasiones, sumido en reflexiones. Cada curva me recuerda lo impredecible del camino, pero también lo bellos que son los paisajes mexicanos. Y cuando me vence el cansancio, o los recuerdos de lo perdido me nublan la vista, evoco a aquel anciano que me habló de la fuerza del bien. Siento que, de algún modo, su mensaje sigue ahí, sosteniéndome en los días oscuros. Si algo he aprendido, es que uno no elige siempre las circunstancias que lo rodean, ni controla la maldad o las intenciones ajenas, pero sí podemos abrirle la puerta a la fe, al amor, a la confianza. A veces la gente se burla de las historias de apariciones, las tacha de fantasía o superstición. En mi caso, no pretendo convencer a nadie, solo sé lo que sentí, lo que vi, y cómo mi vida cambió después de ese encuentro. Nadie más estuvo allí para presenciarlo, y quizá así debía ser. Mi testimonio no es un intento de imponer creencias, sino de compartir una experiencia personal que me dio luz cuando todo era tinieblas. A quienes escuchen mi relato, solo puedo decirles que, en esos momentos en que la desesperación parece aplastarnos, sí existe la posibilidad de levantarse. A veces, la ayuda llega en formas incomprensibles, como un anciano amable que surge de la nada en medio de la noche. Otras se encarna en el apoyo de la familia o de desconocidos. Pero el cambio final, la decisión de seguir adelante, nace en uno mismo. Yo tardé en comprenderlo, pero al fin me permití vivir mi duelo y abrazar la esperanza. Y si aquella aparición fue real o un milagro, no me cabe duda de que mi espíritu quedó más liviano a partir de entonces. Desde esa noche, cada vez que paso por tramos solitarios, mantengo la linterna cerca y el corazón abierto, por si el anciano volviera. No sé si lo haría, ni si yo tendría la fuerza de agradecerle como se merece, pero no temo, porque sé que su propósito fue reconfortarme, no hacerme daño. Ni siquiera me asusta volver a ver esa figura esquelética, porque entendí que, a veces, la muerte, el dolor, también se transforman y nos muestran otra cara, la de la comprensión, la del alivio que, aunque tardío, llega cuando más lo necesitamos. Así concluye mi historia. Sé que suena increíble, pero para mí fue el punto de inflexión que me permitió recuperar la fe en la vida y en mí mismo. Perdí a mi esposa y a mi hijo, y ese hueco jamás se llenará por completo. Sin embargo, he aprendido a vivir con el recuerdo de ambos y a mantener viva la llama del amor que nos unía. No sé si algún día encuentre otra explicación a lo que viví en esa carretera, pero tengo la certeza de que, tras experimentar un horror inexplicable, hallé a la vez un mensaje de esperanza. Es posible salir de la oscuridad, aunque el camino esté lleno de baches y sombras. Al final, somos nosotros quienes decidimos abrirle la puerta a la luz, aunque sea gracias a una mano esquelética que se torna en el rostro bondadoso de un anciano. Agradezco a quienes me han escuchado y deseo que mi testimonio les recuerde que, hasta en la noche más oscura, puede irrumpir la fe que cambia el rumbo de nuestras vidas. Muy buenas noches a todas las personas que sintonizan este relato. Permítanme presentarme. Mi nombre es Diana y trabajo en la central de autobuses de Guadalajara, Jalisco. Me dedico a coordinar las salidas de los autobuses nocturnos, asegurándome de que cada unidad parta a tiempo y llegue a su destino sin contratiempos. Se trata de una labor que requiere paciencia, organización y la capacidad de reaccionar rápido cuando algo se sale de lo habitual.
A lo largo de los años, me he enfrentado a contratiempos de diversa índole: conductores atrasados, fallas mecánicas, pasajeros que pierden sus boletos. Sin embargo, jamás pensé que presenciaría un acontecimiento que me dejaría sin dormir durante varias noches, con la sensación de que, en ocasiones, hay fuerzas o presencias que van mucho más allá de lo que percibimos en la cotidianidad. Para dar un poco de contexto, en la central de Guadalajara solemos manejar un gran número de salidas nocturnas hacia diversos puntos: Ciudad de México, Monterrey, Morelia, Colima. Las últimas corridas suelen partir entre las 11:00 p.m. y la 11:00 m. Y muchas veces, si un chofer no aparece a tiempo, me toca a mí buscar un reemplazo de urgencia o reprogramar la salida. Generalmente, se trata de un trastorno menor, pues el personal de la empresa está en constante contacto. Si un conductor se retrasa, no tarda en avisar, y en esos casos contamos con suplentes. Rara vez, sin embargo, surge una situación tan dramática como la que viví hace poco tiempo. Todo comenzó una noche en que el último autobús con destino a Colima tenía programada su salida a las 12:15 n. El chofer oficial, a quien llamaré Ramón, no apareció. Pasaron los minutos, y yo, inquieta, me comunicaba con él por teléfono sin recibir respuesta. Los pasajeros aguardaban, algunos molestos, pues deseaban llegar a sus destinos a la hora convenida. Yo intentaba calmar sus ánimos, pidiéndoles paciencia mientras buscaba frenéticamente un chofer suplente en la lista de personal disponible. Por desgracia, aquella noche casi todos los conductores tenían asignaciones o estaban en rutas lejanas. Empezaba a creer que tendría que cancelar la salida, algo que me fastidia mucho, porque implica reembolso a pasajeros, protestas, y la reputación de la empresa queda en entredicho. En medio de ese caos, se me acercó un hombre alto, de pelo canoso, vistiendo un uniforme que, a primera vista, parecía el de la compañía, pero no me resultó familiar. Tenía el logo de la empresa, pero el corte del uniforme lucía anticuado, como si fuera de un modelo de hacía varios años. Aún así, con la presión que sentía encima, no le di mayor importancia a ese detalle. Él se dirigió a mí con un tono sereno. Señorita, veo que está en un aprieto. Si lo desea, puedo manejar el autobús a Colima. Llevo años de experiencia en esa ruta, así que conozco cada kilómetro de la carretera. Mi reacción inicial fue de sorpresa. Normalmente, cualquiera que pretenda conducir un autobús de la empresa debe figurar en la base de datos de choferes. No lo reconocía, y me enorgullezco de conocer, al menos de vista, a casi todos los conductores, sobre todo a los que hacen las rutas nocturnas. Pero, en ese momento de estrés, no podía darme el lujo de indagar con calma. Lo crucial era resolver la urgencia. ¿Usted está en la lista de suplentes?, le pregunté con nerviosismo, intentando recuperar algo de compostura profesional. Claro, señorita, soy suplente desde hace tiempo, me contestó. Puede estar tranquila, no la defraudaré. Me mostró una identificación de la empresa que lucía gastada, con un formato antiguo, pero sin duda era de la compañía de autobuses. Sin percatarme de las inconsistencias, acepté su ayuda. El hombre subió al autobús, y tras unos minutos, me avisaron que los pasajeros se habían acomodado en sus asientos. El reloj marcaba las 12:35 am. Ya con un retraso de 20 minutos, al menos el viaje podría realizarse. Lo vi, a través de la ventanilla, presentarse a los pasajeros con una sonrisa amable. «Soy Ricardo», oí que decía, invitándolos a abrocharse los cinturones. Su semblante denotaba tranquilidad. Con un suspiro de alivio, di la señal para que el autobús partiera. Lo vi alejarse por los andenes, sin imaginar la pesadilla que vendría después. 15 minutos más tarde, llegó Ramón, el chofer oficial que nunca había llegado a tiempo. Entró corriendo a mi oficina, empapado de sudor, pidiendo disculpas. Tenía la cara llena de angustia. «Diana, se me ponchó una llanta en el taxi de camino.
explicó, y no lograba comunicarme. Lo siento muchísimo. ¿Pudiste encontrar a alguien para suplirme? Yo me quedé pálida. Entonces, ¿quién se había llevado el autobús que salió hacia Colima? Mi mente dio un vuelco. Pude haber enviado a un desconocido, o, en el peor de los casos, a alguien que planeaba robar la unidad con pasajeros incluidos. Sí, un hombre se ofreció, musité. Nunca lo había visto antes, pero traía un uniforme y me mostró una credencial de la empresa. Ramón me miró con incredulidad. Diana, eso es imposible. Todos los suplentes están en ruta o en descanso fuera de la ciudad. No hay nadie nuevo en la nómina. Me invadió el pánico. Enseguida avisé al personal de seguridad de la terminal. De inmediato, se encendieron las alarmas internas. Podría tratarse de un secuestro o un robo masivo. Pensamos que el impostor se habría apropiado del autobús. Intenté contactarme por radio con la unidad, pero no obtuve respuesta. El silencio se prolongaba, empeorando mi nerviosismo. Uno de los guardias sugirió llamar a la policía e iniciar un operativo de búsqueda a lo largo de la autopista que lleva a Colima. Se imagina uno lo peor en esos momentos: un accidente, un acto delictivo, un asalto. Sin embargo, al cabo de unos minutos, me puse a reflexionar. Si la intención del desconocido era robar el autobús, lo lógico habría sido irse a la brevedad. Pero no. Él partió por la ruta establecida, con los pasajeros a bordo, y se presentó como un chofer legítimo. Me aferraba a la esperanza de que tal vez sí fuera un empleado veterano, alguien de otra terminal que yo no conocía. Pero Ramón insistía en que no era posible. Conocía a todos los antiguos, y ninguno coincidía con la descripción de un hombre canoso y alto. El tiempo empezó a tornarse eterno. La ruta de Guadalajara a Colima dura, en condiciones normales, unas 3 horas y media, dependiendo del tráfico y las paradas. Yo permanecía en la oficina, intentando mantener la calma. Las autoridades de la central hicieron varias llamadas a las casetas de la carretera, pero no teníamos reportes de un autobús desaparecido, ni de conductores que hubieran pasado sin identificación. Nadie había alertado de un delito en proceso. Parecía como si el autobús hubiera atravesado la nada. Cuando llevaba casi 3 horas sumida en la preocupación, ocurrió algo que me dejó sin habla. Recibimos una llamada desde la terminal de Colima. El responsable de la llegada de autobuses me comunicó, atónito, que la unidad había llegado sin el menor percance. Sus pasajeros estaban en la sala de espera, en perfecta calma. Ninguno se percató de nada raro. Aturdida, pregunté si habían detenido al conductor misterioso. La respuesta me heló. Al parecer, cuando llegaron a Colima, el autobús entró con total normalidad, se estacionó en el andén y los pasajeros descendieron. La mayoría siguió su camino, recogiendo su equipaje. Algunos vieron al chofer salir de la unidad, despedirse con un gesto amable y esfumarse por un pasillo. Cuando el personal fue a buscarlo para pedir explicaciones, no lo encontró. Había desaparecido sin rastro. Todo empeoró cuando revisaron las cámaras de seguridad en Colima. El video mostraba el autobús entrando al andén por sí solo. En las grabaciones, no se veía a nadie sentado al volante. Literalmente, el asiento del conductor aparecía vacío. Y, sin embargo, el camión circulaba, se estacionaba con precisión y apagaba el motor. Era como si se desplazara por su propia cuenta, o como si alguien invisible lo condujera. Naturalmente, la empresa puso el grito en el cielo. Era un absurdo técnico. Nuestros autobuses no cuentan con un modo de piloto automático tan sofisticado. Teníamos la versión de los pasajeros que vieron a un hombre canoso conduciendo, y la versión de las cámaras que mostraban un asiento desocupado. ¿Cómo reconciliar ambas cosas? Aquel contrasentido me mantuvo en vela las noches siguientes. Si se hubiera tratado simplemente de un robo, por disparatado que fuera, al menos encajaría mejor en lo normal. Pero esto quedaba en un punto muerto.
Ni la empresa ni las autoridades pudieron dar con una respuesta lógica. Investigamos la identificación que el hombre me mostró y descubrimos que el número correspondía a un chofer de hacía muchos años, alguien que figuraba en registros antiguos. Una ficha vieja, archivada en papeles que estaban llenos de polvo. Lo más escabroso era que aquel chofer había fallecido en un accidente en ruta, tiempo atrás. El informe describía a un hombre alto, de pelo canoso, que había estrellado su autobús contra un tráiler en la carretera a Colima, muriendo en el acto. Al parecer, lo último que se supo de él es que siguió conduciendo a pesar de los frenos defectuosos, intentando no dejar varados a sus pasajeros. Por desgracia, el choque fue fatal. Cuando me enteré de esos detalles, sentí un escalofrío que me recorrió la columna. Ya no se trataba de una simple irregularidad laboral. Era algo mucho más profundo. Una experiencia que rozaba lo sobrenatural. En la empresa circularon rumores de que, alguna vez, ese chofer había jurado que jamás dejaría un viaje a medias, sin importar las circunstancias. ¿Será que, de algún modo, su espíritu, su recuerdo, continuaba cumpliendo con una promesa que hizo en vida? Por otro lado, quise escuchar la versión de los pasajeros. Varias personas coincidieron en que el conductor se había presentado como Don Álvaro o algo similar, siempre mostrándose cortés y preocupado por la comodidad de los viajeros. Durante el trayecto, algunos lo vieron de pie, revisando el pasillo, y notaron un gesto nostálgico en su semblante. Incluso, uno de los pasajeros aseguró que el chofer comentaba anécdotas de hacía décadas, describiendo carreteras y paradas que ya ni existían. Pero nadie sospechó nada extraño. Todos supusieron que era un hombre mayor, con amplia trayectoria en la empresa. Al llegar a Colima, dijeron, se levantó, anunció que habían llegado a destino, y salió con calma del autobús. Unos minutos después, el personal de la terminal quiso hablar con él, mas no lo halló. En ese lapso, el camión parecía vacío, y las cámaras confirmaban que el asiento del conductor permanecía sin ocupante. Era como si hubiera sido un fantasma cuyo acto final consistió en estacionar el vehículo. Todos en la central quedamos conmocionados. Las grabaciones se convirtieron en un objeto de discusión. Algunos compañeros argumentaban que podía tratarse de un fallo técnico en la cámara, pero resultaba improbable que justo el asiento del conductor se viera vacío en todas las tomas. En los días posteriores, la empresa emprendió una investigación oficial. Preguntaron a cada uno de los empleados de esa noche, checaron las listas, interrogaron a los vigilantes. Nadie había visto a un desconocido merodear. Además, a esa hora, la central tiene un control estricto de accesos. ¿Cómo entró? ¿Cómo salió? Más misterio todavía. Yo me sentía responsable por haber autorizado la partida del autobús con un conductor desconocido, pero mi jefe comprendió mi situación. Con el estrés y la urgencia del momento, cualquiera habría hecho lo mismo. Sin embargo, no me libré de la tormenta mental. Soñaba con el rostro de aquel hombre, recordando cómo me miró a los ojos para asegurarme que conocía la ruta. Durante varias noches, me desperté sudando frío, preguntándome si, de algún modo, le había abierto la puerta a un espectro que solo quería terminar una labor pendiente. Eventualmente, la historia empezó a filtrarse entre los demás trabajadores. No faltaron los que la tomaron a broma, inventando chismes de el autobús fantasma o el conductor invisible. Pero también hubo quienes, sobre todo los más veteranos, decían haber oído anécdotas similares en el pasado, historias de choferes fallecidos que aparecían en medio de la noche para conducir un último viaje que dejaron inconcluso. Se me acercó una señora de la limpieza, doña Luz, que llevaba décadas en la central, para contarme que una vez, hacía muchos años, ocurrió algo parecido con otra unidad. Según su relato, un chofer fallecido apareció para guiar un camión varado por problemas mecánicos. Al llegar a su destino, nadie lo volvió a ver. Nunca quedó registro alguno. En su momento, nadie le dio crédito, pero ahora,
Atando cabos, parecía ser un suceso repetido. Poco a poco, las aguas se calmaron. El autobús volvió a sus recorridos normales, con conductores de carne y hueso, y la empresa prefirió no publicitar el incidente, temiendo dañar su imagen. Aunque, en el fondo, la conclusión fue la misma. No había manera lógica de explicar lo sucedido. El único consuelo es que el viaje se realizó sin complicaciones, sin un solo rasguño en el autobús o en los pasajeros. Nadie resultó herido, y al final, todo se redujo a un enigma imposible de resolver. Lo cierto es que, después de aquella noche, miro con recelo cada salida tardía. Cuando me toca asignar a un chofer a última hora, reviso con lupa su identificación y su ficha. Ya no confío en meras apariencias. El recuerdo de ese hombre canoso me atormenta. Una parte de mí piensa que, quizá, su intención no era mala. Al contrario, salvó la situación de un retraso indefinido y condujo a los pasajeros con seguridad. Si era de verdad el espíritu de un conductor fallecido, parece que, en su momento, se negó a aceptar la muerte y siguió cumpliendo su deber. Eso, hasta cierto punto, conmueve. No obstante, el terror que sentí al ver cómo las cámaras mostraban un asiento vacío me hace preguntarme hasta dónde se extiende este fenómeno. ¿Habrá otros autobuses en otras ciudades con relatos similares? Conversando con amigos de otras centrales de autobuses, algunos me revelaron haber escuchado leyendas de conductores espectrales que aparecen en rutas nocturnas. Un compañero en Monterrey menciona un caso donde un chofer, muerto en un accidente, se le apareció a una compañera cuando el autobús estuvo a punto de quedar varado en medio de la nada. Nadie cree del todo estos testimonios, pero tampoco pueden descartarlos por completo. Serán historias alimentadas por la fantasía popular, o tal vez las carreteras guardan más secretos de los que queremos admitir. En casa, mi familia me pidió que no me obsesionara con el tema, que lo tomara como una anécdota insólita y pasara página. Sin embargo, me costó trabajo. Me enfrenté a la culpa de haber entregado un autobús a un desconocido, aunque todo saliera bien. Repasé una y otra vez la escena de ese hombre ofreciéndose a ayudar, recordando el gesto de su cara, la tonalidad de su voz. Ninguno de mis compañeros supo darme una explicación satisfactoria. Incluso busqué la antigua ficha de aquel conductor fallecido, a ver si su rostro coincidía con mis recuerdos, pero la fotografía estaba borrosa. Aún así, se distinguía un uniforme parecido al que portaba el hombre esa noche. Y sí, tenía la misma mirada seria, la misma complexión alta y canosa. Con el paso del tiempo, la vida en la central continuó. Cada semana, docenas de autobuses parten hacia Colima y otras ciudades. Ramón, el chofer original, sigue siendo parte del personal, y cada vez que pasa por mi lado, bromea con que no va a llegar tarde, no sea que el fantasma se presente. Pero detrás del tono juguetón, ambos compartimos una sombra de aprensión. Ninguno de los dos ha logrado olvidarlo. Además, siento un nudo en el estómago cuando algún pasajero llega a comentar que, en su viaje a Colima, el conductor era un señor muy amable, canoso, que casi no hablaba, pero manejaba de manera impecable. Cada vez que alguien describe a un chofer así, sin poder mostrar un boleto o una credencial que lo identifique, me pregunto si no será otra intervención de ese misterioso ente. Sin embargo, mi jefe insiste en que todos los conductores asignados actualmente están en la base de datos y son personas vivas, con registros actualizados. Podría ser otro hombre de características similares, o es que el espectro hace apariciones esporádicas. Un día, me armé de valor y consulté a un sacerdote de mi parroquia, contándole la experiencia a grandes rasgos, sin mencionar el lugar de trabajo ni nombres. Quería saber si él tenía alguna explicación espiritual. Su respuesta fue muy general, hablando de almas que no han encontrado descanso, o que tienen cuentas pendientes. Según su visión, si ese chofer murió con la angustia de dejar un viaje inconcluso,
Tal vez quedó atado a la ruta, tratando de completarla cuando surge la oportunidad. No es la primera historia de fantasmas que siguen con sus labores terrenales. Hay relatos de vigilantes que siguen dando rondines tras fallecer, maestros que aparecen en escuelas abandonadas, o doctores que rondan hospitales. Aunque me parezca raro, la noción de un deber incompleto encajaba en esta posibilidad. Por más que busco una respuesta racional, me topo con un muro de imposibilidad. Nada explica las imágenes de la cámara, ni el hecho de que la credencial mostrada correspondiera a un difunto. Tampoco el arribo sin tropiezos del autobús. Lo único contundente es lo que viví y lo que me informaron los pasajeros. Un hombre, de aspecto tranquilo, les dio un servicio impecable y luego se desvaneció. Desde entonces, cada que veo partir un autobús nocturno, me invade un escalofrío. No quiero volver a encontrarme en una encrucijada similar y rezo en mi fuero interno para que cada conductor que suba al andén sea de carne y hueso, con un expediente oficial vigente. Me aterra la idea de tener otro encuentro con el inexplicable chofer fantasma. No obstante, también siento un asomo de gratitud hacia él, si es que en verdad se trataba de un espíritu benévolo. A fin de cuentas, acudió cuando más lo necesitaba. Resolvió un problema laboral que pudo costar cancelaciones y enojos, y sobre todo, cuidó que el pasaje llegara sano y salvo a su destino. No hubo actos violentos ni apariciones terroríficas, tan solo un viaje normal, salvo por el detalle de que el conductor, al parecer, no pertenecía al mundo de los vivos. Los pasajeros que vivieron ese viaje a Colima relatan anécdotas curiosas. Uno dice que se quedó dormido un rato, y cuando despertó, vio que el conductor tarareaba una vieja canción de mariachi, casi con nostalgia. Otro pasajero, sentado en primera fila, afirma que el hombre apenas intercambió palabras con él, más allá de preguntar: ¿todo bien, joven? ¿Necesita algo? Todos coinciden en que se comportó de manera amable. Nadie se sintió en peligro, ni detectó nada sobrenatural. No fue hasta después, al enterarse del revuelo en la terminal y ver las grabaciones, que comprendieron la peculiaridad del suceso. Así quedó grabado en mi memoria el último viaje de la noche, un hombre alto y canoso que apareció sin anuncio, un autobús que se puso en marcha a pesar de la ausencia del chofer oficial, y una llegada silenciosa a Colima, con un asiento de conductor vacío en los monitores de seguridad. El enigma continúa, y puede que nunca hallemos explicaciones terrenales. Quizá en la carretera existen fuerzas que se niegan a abandonar su rutina. O tal vez la devoción por un oficio llega a ser tan intensa que ni la muerte logra ponerle fin. Desde este día, siento un nuevo respeto por las historias de aparecidos en terminales y estaciones de ferrocarril. Solía considerarlas meros cuentos, pero ahora entiendo que a veces la realidad se entrelaza con lo sobrenatural de maneras insospechadas. Y si en este caso la historia tuvo un desenlace siniestro, lo cierto es que me alegra saber que no hubo ninguna víctima. Al contrario, fue como si un ángel guardián de uniforme antiguo cuidara a aquellos pasajeros extraviados en la medianoche. Naturalmente, la empresa no ha querido difundir esta versión. Prefiere el silencio, intentando encontrar una mínima lógica que jamás llega. Mientras tanto, cada vez que la medianoche se acerca y estoy en mi puesto coordinando salidas, un escalofrío me recorre al ver las filas de autobuses encendidos, listos para partir a distintos rumbos. Me quedo atenta, esperando que cada conductor pase el control de identidad, que muestre su nombre y su fotografía actualizada. Me tenso si, por alguna razón, llega alguien que no reconozco, pero hasta ahora no he vuelto a encontrarme con aquel hombre de pelo canoso y uniforme gastado. A veces me pregunto si, en alguna noche de crisis, volverá a aparecer, cuando un autobús corra el riesgo de no salir por falta de chofer, para tomar el volante y cumplir su misión.
Si eso llega a ocurrir, ignoro cómo reaccionaría. ¿Le daría las gracias por ayudar? ¿Le pediría que descanse por fin? ¿O simplemente me quedaría muda, sintiendo que ante lo sobrenatural nos vemos diminutos? Hay momentos en que repaso las palabras que me dijo aquella vez. No se preocupe, señorita, confíe en mí. Conozco esta ruta como la palma de mi mano. Ahora comprendo la magnitud de esa frase. Quizá la conocía, sí, porque había conducido incontables veces, incluso hasta la noche trágica de su accidente. Tal vez, de alguna forma, no pudo despegarse de su deber, y todavía deambula, auxiliando en esos casos cuando un autobús no debe quedarse sin conductor. Sea como sea, el suceso me dejó marcada. Es una de esas experiencias que nos recuerdan que el mundo no se limita a lo que tocamos y vemos. Existen dimensiones que quizá rozan nuestro día a día sin que lo notemos. En este caso, se manifestó en una ayuda inesperada, en un viaje completado sin contratiempos, aunque envuelto en un halo de misterio. Cada vez que alguien me pregunta si creo en fantasmas, no sé qué responder. Antes habría dicho que no. Hoy solo puedo narrar mi anécdota y dejar que cada quien saque sus conclusiones. Después de todo, ¿cómo negar lo que presencié con mis propios ojos y lo que confirman las grabaciones? Así concluye mi historia. Continúo trabajando en la central de Guadalajara, coordinando los autobuses nocturnos, con un cuidado extra cuando se acerca la última corrida. Por lo general, el chofer oficial llega sin problemas. No ha vuelto a faltar, y Ramón aprendió la lección de no confiarse con el tiempo. Pero si algún día ocurre un imprevisto, en el fondo de mi mente persiste la idea de que, tal vez, aparecerá de nuevo ese hombre, con su porte tranquilo y su chaleco anticuado, dispuesto a conducir una vez más, desafiando los límites entre la vida y la muerte. Y aunque me cause un escalofrío pensar en ello, parte de mí se consuela al saber que, de suceder, los pasajeros llegarán sanos y salvos a su destino, protegidos por la dedicación de un chofer que, al parecer, no está dispuesto a retirarse de las carreteras, ni siquiera después de haberlas dejado para siempre.